Hola, bienvenidos a Defecto Digital, yo soy Rafa y hoy hablaremos sobre las diferencias entre los lentes kit AFS y los más recientes AFP que Nikon viene incluyendo en sus cámaras para principiantes y entusiastas de la fotografía. El lente zoom 18-55 es típicamente el lente incluido en la mayoría de las cámaras reflex de principiantes, así que es seguro decir que casi cualquier fotógrafo hizo sus pininos con este lente. Hasta principios del año pasado, Nikon venía incluyendo la segunda versión de su lente AFS de 18-55 mm con una apertura máxima de 3.5 a 5.6. Y desde mediados del año pasado ha venido incluyendo una nueva versión de este lente con la tecnología de motores de paso para el ajuste del enfoque automático y manual, denominada AFP. Además, este nuevo lente no es compatible con cuerpos DX anteriores, solamente es compatible con los cuerpos mostrados en esta lista. También probablemente es compatible con algunos cuerpos FX, pero difícilmente interesará a estos usuarios el usar este lente. Ambos lentes son físicamente muy similares y ambos son colapsables, lo que quiere decir que pueden reducir su tamaño para su almacenaje. Esto también quiere decir que deberás sacarlos de esta posición antes de usarlo, lo que te puede hacer perder tiempo. Lo mejor es colapsarlos solamente cuando los vayas a guardar. El diseño del lente es ligeramente diferente y Nikon incluye un elemento esférico adicional en el AFP. Esto en teoría ayuda un poco con la calidad de imagen. Sin embargo, al ser un lente kit, no es de esperar gran diferencia. En cuanto al peso, la diferencia es mínima, existiendo solamente 10 gramos entre uno y el otro. El AFP es ligeramente más pesado con 205 gramos y el AFS pesa 195 gramos. Si bien la apertura máxima es exactamente la misma, la apertura mínima puede llegar a ser ligeramente menor en los 55 mm con el AFP, algo que realmente no hace mucha diferencia. En cuanto al tamaño de los filtros, es diferente. En el AFP utilizan filtros de 55 mm, mientras que el AFS utiliza filtros de 52 mm. Ambos lentes vienen con bayonetas de plástico, lo cual es el estándar para la mayoría de los lentes kit. Una de las diferencias más notables entre estos lentes es la falta de switches para el control del autofoco y la estabilización de imagen en el caso de la AFP. Lo que quiere decir que si quieres habilitar o deshabilitar el enfoque automático, tienes que hacerlo desde la cámara, lo cual lleva más tiempo. Mismo caso con la estabilización de imagen. Sin embargo, esta opción se encuentra aún más escondida dentro de los menús. Otra diferencia es la manera en que el enfoque manual trabaja. En el AFS, cuando giramos el anillo de enfoque, estamos actuando directamente sobre el mecanismo del lente. Además, este tiene topes duros en ambos extremos del enfoque. Sin embargo, este lente no podremos mover el enfoque cuando el switch de autoenfoque esté activado. Mientras tanto, el AFP utiliza Focus by Wire, es decir, que no existe una conexión mecánica entre el anillo de enfoque y el mecanismo del lente. Lo que hacemos al girar el anillo de enfoque es decirle al motor de enfoque que se mueva en tal o cual dirección. Esto hace que no tengamos topes duros, así que la manera en que la cámara nos avisará que hemos llegado al límite es parpadeando el indicador de enfoque en nuestro viewfinder. Como ya dijimos, en el AFS es imposible hacer ajustes manuales al enfoque cuando el switch se encuentra en el modo auto. Sin embargo, en el AFP sí es posible aun cuando tengamos seleccionado el modo auto en nuestra cámara. A esto en algunos lentes se le llama modo M/A. Es decir, podemos hacer el enfoque automático con la cámara y después tomar el anillo de enfoque y hacer un ajuste manual después de que la cámara ha hecho el enfoque automático. Por último, llegamos a la diferencia más importante si es que tienes pensado utilizar alguno de estos lentes para video: el ruido del motor de enfoque. Vamos a escuchar primero el AFS utilizando los micrófonos de la cámara mientras cambiamos el punto de enfoque.
¿Escuchas ese ruido que es como si Arturito tuviera un infarto al miocardio? Bueno, ese ruido también estará en tus videos, a menos que utilices enfoque manual o bien grabes el sonido de alguna otra manera. Ahora escuchemos el AFP. Si bien aún podemos escuchar un muy leve sonido, la diferencia es abismal, y como no es tan agudo, es más fácil que pase desapercibido en tus videos. Actualmente puedes encontrar kits de la misma cámara con uno u otro lente, por ejemplo la D5500 y la D3300. Pero como ambos lentes son tan similares, realmente no podemos recomendar uno sobre el otro para comenzar en la fotografía. Sin embargo, escucharás una notoria diferencia en el ruido de autoenfoque al tomar video. Así que si piensas darle uso intensivo de video, ve por el AFP sin pensarlo, en caso de que tengas la opción. Muchas gracias por tu atención, déjanos un like si te gustó el video y no olvides suscribirte para más contenido. Nos vemos en la próxima.